Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mid-Ohio en la clase S1 de coches modificados y voy a iniciar desde atrás a bordo del Sunoco T70 del 69 o mejor conocido como Lola, el coche clásico de Le Mans que la verdad tiene un desempeño increíble en las curvas, en los giros y no se queda atrás en potencia. Ya yo les había hablado acerca de este coche en las carreras de clásicos vintage del multijugador destacado, pero le hice una modificación especial para esta categoría. Así que vamos a ver cuál es el desempeño. Adicionalmente tenemos la dificultad de que está lloviendo, lo cual hace que este circuito sea aún más peligroso, más difícil de maniobrar. Ya vas a ver cómo se porta. Mi mayor ventaja en este coche precisamente es la maniobrabilidad. Aprovecho todo el aspecto aerodinámico del coche y el centro de gravedad tan bajo para entrar y salir de las curvas con un poco más de velocidad y estabilidad y mejor ritmo. Así que piso a fondo el acelerador y ya recibo el primer tortazo que me manda al muro, pero me mantengo allí en esa línea para aprovechar cualquier espacio que puedan darme para seguir haciendo la escalada de posiciones. Y se me desliza el coche justo en la salida del túnel, pero nada que pueda poner en riesgo mi carrera, así que sigo avanzando y supero acá al Porsche verde que va en la octava posición y entro aquí en el primer corte y me vuelve a impactar el Porsche en un costado que pone un poco en riesgo mis posibilidades, pero afortunadamente pude corregir y mantener el control, así que ahora me pongo en estela de mi coche favorito, la Ferrari 512 Berlinetta Boxer, que como ya les he dicho es un coche fenomenal. Así que hoy le asomo la trompa por arriba en la curva y tengo que encontrar un espacio efectivo para hacer el rebase. Él allí se le va un poco fuera la cola y tengo que recular bastante, tengo que frenar para no impactarlo y no poner en riesgo allí cualquier penalización que puedan darme, y consigo hacer el rebase con un buen desempeño. Afortunadamente ahora me pongo allí justo detrás del Salem S7, que es un coche que tiene muchísimo poder. Creo que incluso más poder del necesario para este circuito, que es muy estrecho y demandante. Hay que regular muy bien el acelerador para que no vayas a perder allí adherencia. Así que me meto por dentro y lo impacto ligeramente en un costado, buscando superarlo. Afortunadamente, nada grave como para poner en riesgo su trazada. Así que ahora me corresponde mantenerme firme ahí en la trazada y salgo mejor posicionado del túnel por fin. Consigo allí un buen rendimiento y ahora estoy en el podio, en el segundo giro de las 6 vueltas pautadas. En este circuito ya me estoy metiendo en el podio con Lola, que es fabulosa. El desempeño que tiene en tanto aceleración, la entrada y salida de las curvas, la maniobrabilidad, y se siente tan suave en la forma de la conducción que no tengo mucho que decir al respecto. Es decir, es un coche casi perfecto para esta clase, para esta categoría. Así que ya estamos allí descontando cada vez más tiempo a la punta el corredor BZSBT, que va en la segunda plaza, y al corredor TFL LAS, que es el líder por ahora de la carrera. El corredor de la segunda posición, que aún no identifico el coche, es un Porsche, creo que es un RS o un GT2. Ahí está también asomándole la trompa, presionando para que cometa un error allí el líder, y se fue largo, le está surtiendo efecto. La presión lo puso nervioso y perdió bastante rendimiento. El líder, que es otro Porsche, un turbo clásico, muy buen coche también, muchísimo más ligero que el coche que va adelante de nosotros. Y mira nada más cómo se desprende. El Porsche clásico tiene más posibilidades de hacer modificaciones extremas y se le vuelve a ir largo el coche al líder y perdió muchísimo rendimiento, cosa que estamos aprovechando nosotros para meternos en la estela, consiguiendo allí la succión y un plus de velocidad. Uy, se le fue largo el Porsche, el GT2, se le fue largo el coche en esa curva y perdió allí las posibilidades de seguir peleando, y nosotros aprovechamos ahora el rendimiento espectacular de Lola para salir de la curva mejor posicionado. Y ahora sí, aunque tenemos allí puntos menos en velocidad final, como puedes apreciar, se me acerca nuevamente el Porsche clásico, el turbo,
y me asoma la trompa ahí en la entrada de esa curva. Afortunadamente no me impactó, no me están empujando, gloria a Dios, no son tóxicos. Así que vamos a ver qué tanto podemos sacarle ahora que tenemos la punta. Vamos a ver si podemos desarrollar un ritmo superior para conseguir algo de ventaja, y parece que lo estoy logrando, porque allí en esas dos curvas ya estoy a 1 segundo, 100 milésimas de ventaja, cuando ya estamos en la mitad de la carrera, y puedes apreciar cómo Lola se desempeña fenomenal. Parece que en algunos momentos se quiere deslizar la cola, pero podemos corregir con mucha calma. Ese movimiento que ves en el chasis no es un deslizamiento propio, sino sencillamente es el movimiento clásico de este tipo de coches, del balance del chasis, pero que no afecta la maniobrabilidad. De hecho, puedo casi asegurar que hasta beneficia un poco el control. Así que ya estamos en la cuarta vuelta, lo que queda son escasas 2 vueltas y fracción para concluir, y ya le sacamos una ventaja de 2 segundos 700 milésimas a la segunda posición. Y cuando ya estamos terminando Mid-Ohio con el liderazgo y el dominio total de la carrera, ya le tenemos una ventaja significativa de más de 8 segundos 900 milésimas a la segunda posición, y cruzamos la meta sin resistencia, invirtiendo casi 10 minutos de carrera. 16 posiciones de escalada desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta con 1 minuto 31. ¡Qué desempeño tan fenomenal! Y nos vamos a la siguiente. Ahora estamos en el circuito de Suzuka. También vamos a iniciar la carrera desde atrás, en la posición número 10. En esta oportunidad no se llenaron todos los lugares de la parrilla, pero hay coches y pilotos muy buenos, así que vamos a ver cuál es el desarrollo de Lola en esta carrera. Y muy pronto escalamos varias posiciones con el inicio, aprovechando la aceleración, y nos ponemos allí en estela del McLaren F1 que va adelante. También allí tenemos un Porsche, otro McLaren, tenemos 2 Porsche, y ahí me impacta el Bentley y me saca de la trazada, y detrás del Bentley va un M1 Procar, que también es un coche impresionante. Ya les contaré sobre él en las próximas carreras. Y vamos a ver, uy, se desliza allí un Corvette y me impacta y me saca de hecho del asfalto. Así que tengo que hacer un esfuerzo por regresar a la pelea, y no es cosa fácil en este sistema de curvas tan intrincado, No son curvas muy rápidas, pero de igual forma demandan muchísimo enfoque, porque como puedes ver hay muy poquito espacio, y el Corvette se salió allí perdiendo mucho chance. Impacto ligeramente en la parte posterior de este BMW clásico, pero aprovecha la aceleración para hacer el rebase sin tanta resistencia. Él trata de pelear, pero no le alcanza, así que volvemos a estar detrás del M1 Procar, que también está haciendo los esfuerzos para meterse en la succión y calentar las gomas. Y ahí tengo que frenar bastante para no impactarlo y no poner en riesgo mi carrera. ¡Uy! Allí se cerró fuerte y me impacta el M1 ligeramente, y creo que hasta perdió un poco el control. Así que seguimos avanzando y nos metemos allí detrás de este McLaren, que se le está complicando allí muchísimo y se le desliza la cola en la salida de esa curva. Tiene muchísima aceleración y probablemente tenga mejor desarrollo de velocidad punta que nosotros. Ya habrá que ver el desenlace de la carrera, si soportará hasta el final. Y vamos a ver qué pasa en el próximo corte a la derecha, donde se pone muy en riesgo nuestra trazada si los otros no frenan lo suficiente. Hago un esfuerzo allí por no llegarle a este Porsche, que lo miran nada más cómo sale bien posicionado. Este corredor se nota que tiene mucha experiencia, y sin embargo ya le pusieron una penalización de 400 milésimas, probablemente por contacto excesivo. Y mira nada más, Lola logra hacer el rebase en la recta de las emociones, pero no tolera la frustración el corredor del Porsche, y me impacta allí ligeramente, frenando demasiado tarde. Y el McLaren F1 también está teniendo muchísimos inconvenientes y encontronazos con el Bentley verde que va adelante, que sin duda está dispuesto a llevarnos a todos en el techo si es necesario para meterse en el podio. Y nosotros ya nos estamos acercando, y más allá de retornar el favorcito, vamos a tratar de mantener las condiciones limpias. Vamos a tratar de llegar hasta el final de la carrera sin riesgo de penalización.
a ver si podemos meternos por fin en el podio y en este circuito que es tan complicado. Y el McLaren está teniendo muchísimas dificultades para entrar en la curva bien posicionado, así que yo trato de mantenerme allí al margen, darle un poco de espacio de maniobra, darle un poco de oxígeno, pero de vez en cuando me acerco aquí y allí se presionó y se salió, aceleró de más, no pudo controlar el torque y se fue allí a los jardines de Suzuka, mientras que ahora sí nos metemos allí en la pelea de la punta y muy pronto estamos acercándonos de nuevo al Bentley verde y vamos a ver cuál va a ser su comportamiento. Allí se le acercó bastante al Lexus, se le mete allí por dentro en la curva y lo empuja ligeramente, poniendo también en riesgo la carrera del Lexus LFA. Y estamos aprovechando la salida de esa curva y me le pongo detrás allí, le pongo la trompa detrás al corredor Haseo 000 y voy a empezar a presionar para hacer que cometa errores sin necesidad de hacer grandes impactos. Sencillamente le voy a poner la trompa detrás para presionar lo suficiente para que él no vaya tranquilo, no se sienta tan confiado. Mira nada más, allí Lola está haciendo su trabajo, me da la aceleración en la salida de las curvas lo suficiente, a pesar de que el Bentley tiene mejor desarrollo de velocidad punta, pero aprovechamos el rebufo para meternos allí en la estela y seguir presionando. Y se fue un poco largo, casi se sale el corredor Haseo 000, haciendo ahí un esfuerzo por mantenerse dentro de la trazada. Y me pregunto qué estará pensando el corredor, ¿Cómo se siente recibir un poco el chocolate? Vamos a ver qué pasa en las siguientes curvas. Él sigue presionando al Lexus, tratando de ponérselo también en el techo y despegarse de mí, porque sabe que tengo toda la intención de seguir presionando. Y allí, buscando espacio, me salgo ligeramente y me penalizan con 200 milésimas, cosa que no me favorece para nada en mi estrategia cuando ya estamos en la penúltima vuelta aquí en Suzuka y me vuelvo a salir buscando más espacio. No controlé bien allí, no frené lo suficiente y me volví a salir, y el F1 aprovecha esa ventana para arrebatarme la posición y ya queda muy poco para concluir la carrera. Vamos a ver qué podemos hacer, si podemos recuperar lo perdido. Y allí el Bentley por fin ha conseguido una ventana, pero el Lexus lo vuelve a superar, tiene más desarrollo de velocidad punta que él, mientras que aquí el corredor Fairline a bordo del F1 me está presionando también, tratando de bloquear los espacios para que yo no lo rebase nuevamente. Le asomo la trompa por fuera, le hago una pequeña transferencia. Ahora me meto por dentro en la parte interna de la curva y él no tiene cómo pelear, así que se rezaga allí, queda por fuera y vuelvo a recuperar la cuarta posición. Y ya estamos por cerrar la carrera y las gomas están empezando a degradarse. Esa es otra cosa, otro punto a favor que tiene Lola, que tiene una muy buena administración de las gomas. Uy, ahí el McLaren frustrado me impacta por dentro en la curva y casi me saca de la carrera, pero pude corregir afortunadamente ya en lo último. Entramos en la chicana y vamos a ver cuál va a ser el desenlace cuando ya por fin estamos consiguiendo cierta ventaja para acercarnos a la pelea por la tercera posición, mientras que el líder está a poco más de 5 segundos por delante. Tampoco es mucha la ventaja que nos ha sacado, la verdad. Última vuelta en Suzuka y todo puede pasar a partir de acá, a partir de este punto. El Bentley también tiene ya que estar muy castigado en las gomas delanteras, así que no sé si tendrá suficiente para pelear con nosotros cuando por fin lo alcancemos. Lo cierto es que también tenemos una penalización de 200 milésimas que nos juega muy en contra para cuando vaya a cruzar la meta. Si logro hacer el rebase y si las condiciones de la carrera se mantienen muy cerradas, va a ser muy difícil meterme en el podio. Mientras que el Bentley sigue presionando al Lexus, tratando de conseguir una ventana, tratando de conseguir que él tenga un error y lo empuja allí. Se le va largo porque puso una goma él en la arena y trato de aprovechar esa pequeña ventana, pero no lo logro, no lo consigo, no consigo suficiente espacio y me voy largo allí. Lamentablemente perdí el chance nuevamente. Me fui de largo y casi me salgo totalmente del asfalto y eso pone en riesgo nuevamente mi posición, y el McLaren quiere volverlo a aprovechar. También se presiona y se va largo, ya no tiene gomas para seguir peleando conmigo. Así que por ahora nos mantenemos en la cuarta plaza sin más penalizaciones y lo que queda de carrera es muy poco. Así que tengo que hacer un esfuerzo para dar todo por el todo cuando ya las gomas delanteras están bastante desgastadas.
así que tengo que ser muy paciente y no volver a cometer el mismo error. Tengo que mantenerme centrado en mi estrategia de aprovechar la aceleración, y lo que queda ya es muy poco para alcanzar al Bentley. Lo podré conseguir meterme en el podio cuando lo que queda es muy poco para concluir en Suzuka. Entramos aquí en esta pequeña curva y logro salir bien posicionado y me acerco muy rápido. Le estoy descontando muchísimo tiempo al Bentley y el Bentley ya no tiene cómo pelear. Las gomas lo están traicionando y casi se sale en la salida de la curva. Ahora estamos aprovechando la aceleración nuevamente, pero ahora lo quiero sorprender por la parte de afuera y lo rebaso cuando estamos a punto de concluir Suzuka y consigo la ventaja suficiente para que no me arrebate la tercera plaza en el cierre, consiguiendo una escalada de 7 posiciones desde la largada con un tiempo no menor de 2 minutos 7/100 milésimas. ¡Qué belleza de carrera! Y seguimos adelante. Ahora estamos en el circuito de Virginia, que ya sabes que es uno de mis circuitos favoritos porque tiene muchísima dificultad. Si Suzuka te parece estrecha, esta es muchísimo peor porque casi no tienes espacio para maniobrar y corregir cuando se te va el coche. Por lo menos en Suzuka tenemos bastante espacio en los pianos para recuperar. Aquí lo único que tienes es jardines de lado y lado y mucha tierra, así que se complica muy rápido a la hora de sacar una goma fuera del asfalto. Estamos de vuelta detrás en la posición número 20 de la parrilla a bordo de nuestro Sunoco T70 MK3B69, o mejor dicho, nuestra Lola. Esta configuración la recomiendo y la consigues en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y ahí la tienes disponible. De verdad que sin reservas. Es un coche fenomenal para esta categoría. Ya conoces el rendimiento, ya conoces cuáles son las ventajas principales de este coche. La anchura, la estabilidad del chasis, la ligereza también del chasis de fibra de vidrio y el centro de gravedad tan bajo con un motor central trasero. La verdad que le da un desempeño fenomenal. Mira nada más cómo voy escalando varias posiciones con mucha rapidez y me pongo detrás de otro M1 Procar y busco allí un espacio. No quiero deslizarme, con suavidad, no quiero tener problemas. Uy, ahí se va en trompo una Ferrari Berlinetta Boxer y se me mete aquí al costado un McLaren y se va largo por allá a pasear un Lamborghini también en los jardines. Y aquí hay un rifirrafe entre el Bugatti y el otro coche que se estaban peleando y empujando. Aprovechamos allí ese conflicto para seguir escalando posiciones y ya nos ponemos en la 7ª posición de la parrilla, justo detrás del Lambo Diablo. Es espectacular ese coche, ya se los he mostrado el rendimiento que tiene con la configuración de tuneo en Road America, un carrerón también, y bueno, vamos a ver cuál es el desempeño a partir de aquí. Son apenas 4 vueltas en Virginia y por ahora estamos soportando bastante bien. Los líderes tienen un buen desempeño y bastante control. Uy, mucho control en los coches, pero allí se le va largo ahí el coche. El Miata perdió allí las posibilidades y mira nada más qué desempeño tiene ese Miata, qué tipo de ajuste le han hecho a ese coche. Mira cómo se desprende en velocidad punta con tanta genialidad. Incluso al Diablo el GTR, se le complica muchísimo alcanzarlo, pero hasta ahí llegó el avance del Miata y se fue a pasear también en los jardines de Virginia. Ahora nosotros estamos en la 5ª plaza de la parrilla, justo detrás del Diablo. Estamos los dos buscando allí el ritmo necesario para seguir escalando posiciones y acercarnos a la punta de los líderes de la carrera. Cuando ya estamos a punto de cruzar la meta, en la recta de las emociones, para seguir avanzando, y será posible para nosotros meternos allí en el podio. Lo veremos a continuación, porque esta pelea ahora es que continúa ahí. El Diablo se fue largo, no frenó lo suficiente y se impacta con el Audi y quedó noqueado fuera de la carrera, lo que nos da a nosotros el avance para meternos en el podio cuando apenas estamos recorriendo la segunda vuelta de las 4 pautadas en Virginia. Nos metemos por fin, nos metemos en el podio con un buen ritmo y buena tracción, justo detrás de este McLaren, también este McLaren F1 clásico, que también tiene un desarrollo de velocidad punta fenomenal.
pero nosotros tenemos más aceleración y aparentemente mejor estabilidad en la entrada y salida de las curvas, así que vamos a presionar mostrándole la trompa. Allí saco 2 gomas fuera en cada uno de esos giros, en ese entramado de curvas que es tan complicado y que también define muchísimo la carrera. Así que vamos a ver qué pasa ahora en esta recta que viene siendo el sector más veloz del circuito, cuando estoy viendo al líder que está perdiendo un poquito de rendimiento. Va, y es un Ferrari, también un clásico de Le Mans, se me había olvidado decirles, también de la misma categoría que nuestra Lola, y ha conseguido el dominio desde la clasificación. Pero nosotros allí no nos deja atrás el McLaren F1, nos mantenemos allí pegadito y lo ponemos nervioso. Cuando ya estamos muy cerca de concluir, nos vamos a la tercera vuelta de las 4 pautadas y todavía tenemos mucho que dar. Las gomas están aguantando ahí. ¡Uy! Ahí saqué las 2 gomas fuera del asfalto y casi me pasan factura. Me quitó un poco de estabilidad y un poquito de ritmo. Eso me complica un poco la situación para alcanzar aquí al compañero, al BS Macher 20. ¡Uy! Se fue largo también, no frenó lo suficiente el McLaren y perdió allí el ritmo total, lo que me pone ahora en la segunda posición de la parrilla. Definitivamente estaba nervioso por el avance de Lola y vamos a ver qué pasa para el cierre. ¿Podremos alcanzar al líder de la carrera? Y bueno, señores, ya estamos cerrando la última vuelta aquí en Virginia y las condiciones se mantuvieron estáticas. Le descontamos algo de tiempo al Ferrari de clásico de Le Mans, que ha mantenido el dominio de la carrera desde el inicio, pero estoy bastante contento con el desempeño de Lola en este circuito. Hemos escalado muchísimas posiciones desde la largada y mira nada más qué rendimiento, qué estabilidad ha sostenido y las gomas han soportado. La administración de las gomas en este coche, en este circuito me sorprende, siendo un circuito tan exigente con los neumáticos. Así que todavía nos quedaba por lo menos una vuelta más para seguir peleando. Y vamos a cruzar la meta metidos en el podio, en el segundo lugar, a bordo de Lola, que sella su racha de victorias, escalando 17 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta, con 1 minuto 48 segundos, 143 milésimas. Estaba girando mejor que el Ferrari 512 de Le Mans. Pero el desafío no termina, porque ahora estamos en el circuito de Maple Valley y esta es una carrera muy cerrada de solo 5 coches, los que ves en la parrilla. Iniciamos desde atrás, pisando a fondo el acelerador y buscando escalar posiciones rápidamente, aprovechando la aceleración de Lola. Y vamos a ver qué podemos hacer. Ya empezamos a recibir los primeros empujones. Este corredor de atrás nos ha impactado a los dos para tratar de sacarnos de la carrera. Me pongo allí mejor posicionado en la entrada de la curva, justo a un costado del Viper, mientras que el McLaren F1, que está como líder, también está tratando de calentar las gomas para sostener allí el liderazgo de la carrera. Yo lo impacto ligeramente ahí en la parte. ¡Uy! Me empujó de manera sucia, me sacó fuera del asfalto el McLaren F1 y ahí casi me voy y también nos impactamos con el Fórmula Clásico que viene detrás, que también le hicieron una jugarreta muy sucia y le quitaron muchísimo ritmo. Vamos a ver qué podemos hacer, porque ya me conocen, yo no me rindo fácilmente, así que voy a hacer todo lo posible por alcanzar a estos dos sujetos, estos dos personajes que definitivamente también quieren llevarse a todo el mundo en el techo, Así que vamos a ver qué podemos hacer. Ahí está peleándose uno con el otro, los dos sujetos están peleándose para ver quién empuja más y quién consigue la posición del otro. Vamos a ver cuál de los dos aguanta esa pela. Tenemos que buscar la forma de mantenernos al margen. Allí doy un poco de espacio y allí freno y se impacta el McLaren tratando de cerrarme el paso a mí. Se impacta con el otro coche y perdió los chances de seguir peleando por la punta. Y ahora sí, estamos en la segunda plaza de la parrilla y tenemos que aprovechar todo lo que nos pueda dar Lola para alcanzar al líder de la carrera cuando ya estamos recorriendo la segunda vuelta de las 5 pautadas en Maple Valley y las condiciones cambiaron repentinamente a nuestro favor.
cuando ya estamos recorriendo la tercera vuelta de las 5, estoy ya por fin en estela del Viper, líder de la carrera. El corredor de nombre Alicat MX ha hecho también un carrerón soportando toda la presión desde el inicio, pero nosotros hemos tenido mejor desempeño en la entrada y salida de las curvas y parece que tenemos un poco más de aceleración también, así que eso es lo que hemos aprovechado para por fin ir descontándole tiempo. Ahora vamos a entrar en esta curva que es definitoria y conseguimos un ritmo increíble, un impulso adicional y nos metemos por fuera en la curva, obligándola a frenar a Alicat. Se queda allí, pierde la posición con Lola, que se mete mejor trazada en esta curva que es tan rápida. Allí pongo 2 gomas fuera, pero me sirve ese deslizamiento para entrar mejor posicionado en la siguiente transferencia. Y ahora sí, señores, somos los nuevos líderes de la carrera, después de que las posibilidades nos estaban jugando en contra. Y vamos a ver qué pasa con el cierre, si podemos aguantar hasta el final. Y efectivamente, señores, ya estamos en la última vuelta. Las gomas delanteras están deshechas, ya no tengo más que ofrecer. Lola me da toda la estabilidad suficiente para llegar al final con una ventaja de más de 7 minutos en relación a Alicat MX, que va en la segunda plaza. Y con esto cerramos Maple Valley con la victoria absoluta y el dominio del circuito, haciendo el mejor tiempo de vuelta con 1 minuto 32, 233 milésimas, escalando 4 posiciones desde la largada, Y por último nos vamos al circuito de Yas Marina en Abu Dhabi y como puedes apreciar la parrilla está casi completa. Vamos a iniciar desde atrás nuevamente a bordo de nuestra Lola para ver el desempeño y aprovecho para enviarle un saludo al amigo José NBDR que está compartiendo conmigo la parrilla a bordo de un Miata MX del 90 Ultra modificado. Así que vamos a ver cuál es el desarrollo de esta carrera. Para remate, las condiciones es que está lloviendo y el asfalto está mojado, lo cual también complica muchísimo la maniobrabilidad y también facilita que los corredores con malas intenciones aprovechen esos deslizamientos como excusa para arrimarse a los demás pilotos. Así que vamos a ver qué sucede a continuación. Así que bueno, señores, estamos calentando motores en nuestra Lola. Ahí vamos a ver qué podemos hacer en este circuito, que también es un circuito rápido. Es la etapa corta de Yas Marina. ¡Uy! Ahí no arrancó el Procar y yo quise esquivarlo a pesar de que estaba en transparente, y en esa maniobra me impacté allí con el Lamborghini y ahí ya varios coches se salieron fuera y ahí pusieron a otro en trompo, a un Porsche, y estamos tratando de conseguir el espacio para seguir consiguiendo allí escalar posiciones, pero se complica y más empujones adelante, y con toda esa locura, esa parafernalia, nos ponemos en la 6ª plaza de la parrilla con una escalada abismal desde el inicio. Y que es una lástima también, que los corredores no sepan cómo pelear limpiamente. Y ya nada más, mira cómo ya estoy haciendo el rebase a ese Porsche y arrebatándole la 5ª, la 4ª plaza de la parrilla. Y ya estoy muy cerca de los líderes y muy pronto nos vamos a meter en esa pelea. Son 7 vueltas en este circuito que se pasan muy rápido, porque es un circuito veloz, muy corto. Es la etapa más corta que tiene Yas Marina. Perdón, es la segunda etapa más corta de Yas Marina. Así que mira nada más, allí los líderes están tratando de soportar, mantener las gomas en temperatura para que no se deslicen tanto los coches. Y recuerda que en estas condiciones los pianos son muy deslizantes. Ahí se ponen como jabón, cuando ponen las gomas encima. Así que ahí aprovecho y me deslizo por dentro en esa curva y ahí se va aprovechando esa ventana otro Porsche que trata de conseguir el espacio para ser el nuevo líder de la carrera y lo consigue momentáneamente. Y vamos a ver qué pasa, porque tenemos a este Caimán allí encerrado y en su desespero me impacta a mí para tratar de conseguir con mi carrocería un poquito de estabilidad, pero nosotros corregimos y aprovechando la aceleración nuevamente hacemos el rebase de estos dos Porsche que no tienen desarrollo de velocidad punta en definitiva, y el Caimán sí lo tiene y se me pone allí a un costado y frena fuerte para tratar de sorprender por dentro, de la misma manera que este Porsche trata de aprovechar
la maniobrabilidad, pero no le alcanza y se impacta conmigo allí ligeramente en ese corte. Están peleándose el Caimán con el otro Porsche definitivamente, pero no le alcanza a ninguno de los dos. Y de hecho, el corredor TH Madness ya tiene una penalización de 200 milésimas por haber sacado las gomas fuera del asfalto. Y mira nada más, ya estamos casi en la mitad de la carrera y vuelve otra vez a filtrarse allí por fuera, pero es demasiada velocidad y se sale de la trazada poniendo en riesgo toda su carrera, pero afortunadamente ha logrado corregir lo mejor que ha podido para regresar allí a la pelea por el podio. Y sin embargo, definitivamente nosotros tenemos muchísima más aceleración, lo suficiente como para ya descontarle casi 2 segundos de ventaja a este Porsche que va en la segunda plaza, y con eso por ahora nos consolidamos como el nuevo líder absoluto de la carrera, con un dominio particular de Lola, que casi sin ningún inconveniente ha podido mantener el ritmo de carrera a pesar de que el asfalto está mojado. Y la administración de las llantas de lluvia en estas condiciones no es la idónea, porque no está completamente mojado el asfalto y eso hace que se degraden más rápido. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver si no tenemos que entrar a boxes. Y efectivamente ya estamos finalizando la carrera con una ventaja abismal de 11 segundos, 900 milésimas en relación a la segunda posición, que también están penalizados el segundo y tercer piloto de la parrilla. Y las gomas, como puedes apreciar en el diagrama, están ya en las últimas, ya no tienen más nada que dar. Menos mal que esto se está terminando porque no iban a soportar otra vuelta. Hice lo mejor que pude y el ritmo fue favorable. 7 minutos 48 inversión de tiempo total, y el mejor tiempo de vuelta lo tiene Lola con 1 minuto 5:072, escalando 18 posiciones desde la largada. ¡Qué carrerón y qué cierre!